Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Correa y me da muchísimo gusto poderles saludar en una emisión más de Agenda TV, y que en esta ocasión tenemos la presencia de José Guadalupe Altamirano Castro, quien es presidente de la Academia de la Función Pública y los Sistemas Anticorrupción del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Y pues bueno, José, un gusto enorme que nos acompañes aquí en Agenda TV. Muchas gracias por la invitación y agradecido para poder compartir con tu audiencia, que es importante, algunos temas que son actuales y que me parece que es importante que reflexionemos juntos como ciudadanos o desde la cancha en la que nos encontremos y podamos aportar. Claro. Oye, José, el mandato popular, el mandato ciudadano en las pasadas elecciones, me parece que es ya prácticamente hay uniformidad en ello, que es el combate a la corrupción. O sea, creo que fue el gran mensaje de las urnas, el gran mensaje de los ciudadanas y ciudadanos a través de su voto, y esto viene a cuenta justamente tú como presidente de esta academia que tiene que ver con el tema anticorrupción. Pues pareciera, y ojalá esto no se quede así, que el tema anticorrupción está de moda, y que, bueno, pues entre más trabajemos para que deje de ser moda, para que sea una situación de asentar valores en ese sentido, pues qué mejor. José, ¿qué estamos haciendo ahí en esta Academia de la Función Pública? ¿Qué están observando desde los sistemas anticorrupción? Sí, platícanos. Creo que tienes mucha razón en que podamos, el que se perciba como un tema de moda, ¿no? Es decir, es un producto que se vende como tal ahorita y que cualquiera compra, ¿no? Para tenerlo como escudo o como propaganda política incluso, ¿por qué no decirlo? Hay que decirlo en su dimensión, en su justa dimensión. Sin embargo, el tema de anticorrupción, el combate a la corrupción como tal, no es de ahorita, es un tema que específicamente en la sociedad civil se viene dando desde hace un buen tiempo, ¿no? El tema de instituciones que trabajan con este asunto, pues no es de ahorita. Recordemos que donde podemos identificar algunos intentos de política pública vienen desde el periodo de Miguel de la Madrid, con esa renovación moral, ¿no?, de las instituciones y del gobierno, y que después, con esa visión esperanzadora de un cambio de gobierno que se dio allá por el año 2000, ¿no?, con la alternancia en el poder de un partido político hegemónico, dominante, y que trajo al traste en la renovación del mismo con otro partido distinto, ¿no? Y que eso traía una aspiración en la ciudadanía de que las cosas cambiaran y que realmente se hiciera un combate frontal a la corrupción. Y efectivamente en ese periodo empieza la transformación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ¿no?, que adquiere otros matices, y digamos que empiezan los intentos de establecer una política pública de combate a la corrupción. Si fue de simulación o no, eso no lo podemos todavía decir, porque seguimos trabajando en el tema. Ahora, en este asunto, como tú muy bien lo puntualizas, en esta otra renovación de las ideologías políticas que toman el control del poder, pues también traen como discurso ese mismo asunto del combate a la corrupción. Ahora, el poder aportar algo, yo se los he dicho a mis alumnos en clase, pues uno puede aportar desde la cancha en la cual se encuentra. Si estoy en las instituciones, bueno, siendo un servidor público responsable, con vocación, respetando la norma, el Estado de Derecho. Y si estoy en el ámbito académico, pues bueno, puedo generar estudios, investigaciones para poder aportar reformas de carácter jurídico o plataformas que permitan conceptualizar y plantear escenarios de solución en temas como transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción o buen gobierno. En el caso de esta academia, pues tenemos la fortuna de contar con el respaldo de la Universidad de Jalapa, que es una institución prestigiosa
y que obviamente con la visión que tiene el señor rector, el doctor Carlos García Méndez, pues han conformado academias. Una de ellas es la de combate a la corrupción, en la que estamos integrados académicos de diferentes instituciones. Hay gente de la propia Universidad de Jalapa, hay gente del Colegio de Veracruz, hay gente de la Universidad Veracruzana y de otras universidades, cuyo compromiso es generar conocimiento y que en otras instancias pueda aterrizar ya sea una política pública, en una reforma de la ley o en acciones concretas para el combate a la corrupción. Entonces, el compromiso que hacemos desde nuestra trinchera es analizar, reflexionar y proponer escenarios que coadyuven a esa lucha constante, que debe ser, insisto, no una lucha de instituciones, es una lucha conjunta entre instancias, instituciones, gobernantes, y desde luego la relevancia y la importancia de la participación de los ciudadanos. Claro. Oye, cuando empezaste a emitir tus comentarios, tu respuesta a mi planteamiento, empecé a escuchar y previo a que hablaras de Miguel de la Madrid y la renovación moral, pues también se me vino a la mente, porque fue como que el primer gran llamado de atención, ¿no? Veníamos de un gobierno como el de José López Portillo, en donde justamente brotaba cual depósito de petróleo, ¿no? La corrupción por todos lados. Me parece que el caso más icónico fue el de su buen amigo el Negro Durazo, ¿no? Y de ahí, bueno, viene el tema de Miguel de la Madrid, y de allá para acá llegamos hasta la declaración de Enrique Peña Nieto, donde dice: el problema de la corrupción es un problema cultural. Sí, no, regular, lo enderezamos, le acomodamos. Es cultural el tema de la corrupción en México. Es decir, los mexicanos, por cultura, somos corruptos. Creo que hay cierta razón en un porcentaje importante. Debemos decir como académicos, y lo hemos aportado en la presentación de los textos que hemos generado como academia y en los foros, espacios que hemos tenido oportunidad de establecer una postura, que podemos identificar el tema de la corrupción como un problema de carácter estructural y sistémico. Es decir, claro, tiene presencia en todos los niveles jerárquicos, en todos los estratos sociales, en la calle, en la escuela, en el patio, en la oficina, ¿no? En la institución y desde luego en las familias, ¿no? Entonces sí coincido en esa parte, y creo que había que trabajar en el tema de uno de los temas, me parece sustancial para poder combatir la corrupción, es el tema de la cultura de legalidad. Que si somos un país que no tiene cultura legal, o sea, no respetamos las normas, no respetamos el pase peatonal, no respetamos el semáforo, no respetamos a los demás. Es decir, culturalmente nuestro país tiene esa forma de pensar, buscar el camino más fácil para alcanzar cualquier objetivo. Si quiero que mi hijo ingrese a la escuela, que ahorita por cierto está el proceso de ingreso al bachillerato, por ejemplo, pues esperan a quedar en la mejor escuela, porque dicen que ahí tiene que quedar, y si no queda, buscan los medios para poder hacerlo. Entonces esa es una forma de corromper. O desde antes buscas la tarjetita de alguien que me recomiende, ¿no? Sí. Y entonces ya está haciendo corrupción, ¿no? O desde el soborno que le das a tu hijo para que quieres que cumpla una actividad, ¿no? O los maestros que buscan beneficiarse económicamente para pasar clases a algunos, ¿no? Para pasar la materia, ¿no? En la familia pasa, en la oficina desde luego es algo normal, y con la reforma que se da a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que sustituye a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que era la que conocíamos nosotros, pues nada más se refería al servidor público, pero en el proceso de la corrupción, en los hechos de corrupción, participan también los particulares. Entonces hoy involucra también a los particulares, que pueden ser sujetos de faltas administrativas o bien de hechos que constituyen delitos de corrupción. A ver, aquí la pregunta coloquial sería: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué está primero, el funcionario corrupto o el ciudadano que busca corromper? Pues tu pregunta pareciera como lo mediático es lo público, es decir, esa corrupción de Odebrecht, Pemex, ¿no? En los Panama Papers, ¿no? Aquellos casos que son escandalosos, como en la Casa Blanca, ¿no? Claro. Como son mediáticos y son pomposos, son muy mediáticamente atractivos para generar conflicto. Pero la corrupción que se genera a poca escala es la más significativa y la que tiene un mayor porcentaje, más que la corrupción que se presenta en casos como Odebrecht o Pemex. Es decir, que esa corrupción, la de pequeña escala, pero de impacto de orden nacional, se genera en la calle, en la familia.
Y esto todavía tiene mayor peso que la propia corrupción, aquella que vemos mediática y pomposa, ¿no? Y de funcionarios, ahorita el tema del exdirector de Pemex, ¿no? Que claro, está en la palestra, pero creo que nace en el seno de la familia, porque esto, si nos reducimos a la formación que debemos tener en casa, tenemos que hablar de valores y tendremos que hablar de principios, y si nosotros no cimentamos esa situación en la cabecita de nuestros hijos van a crecer buscando el camino más fácil para alcanzar los objetivos. Y aquí hay que trabajar, aquí hay que desvelarse, aquí hay que meterle galleta, como dicen por ahí claro, coloquialmente, hay que prepararse y no buscar el que te recomiende para ocupar un cargo público, el que te recomiende para estar en la mejor escuela, ¿no? Es decir, que te faciliten el camino, eso precisamente lo que hace es contribuir a la corrupción. Y contribuimos todos somos responsables, no es el gobierno, no son las instituciones, somos los ciudadanos, ¿no? O sea, corrompemos, buscamos corromper y somos partícipes de la corrupción. Pareciera que las críticas ciudadanas a la corrupción es porque no son parte de los dividendos de la corrupción. Es decir, regresando al tema de si es un asunto cultural o no, que la corrupción ha sido aceptada socialmente en frases como que robe pero que salpique, que chingue pero deje contento. Dos grandes frases populares que vislumbran o nos permiten ver hasta dónde sí es aceptada la corrupción. Yo en el caso específico de Veracruz he sostenido que el problema de nuestro estado en los dos gobiernos anteriores, en los 3 gobiernos anteriores, es que hasta la ética del buen robar quebraron. Es decir, no se conformaron con el diezmo, sino fueron más allá. Con el ciezmo. El ciezmo, ¿no? Sí. O sea, hasta esa parte donde vaciaron literalmente los cajones, en donde hoy estamos viviendo las consecuencias, ¿no? No hay medicina, no hay infraestructura, no hay obra, no hay inversión en absolutamente ningún rubro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y ahorita pareciera que se acusa a la actual administración en virtud de que no hay obra pública o no se perciben los beneficios, pero imagínate, como tú certeramente lo puntualizas, hace 2 sexenios y el otro periodo corto, al final del día, pues fue, digamos, la cumbre, ¿no? O sea, la cumbre máxima de la corrupción, como muestra, y desgraciadamente para muestra Veracruz, ¿no? Sí. El tema de corrupción en el país, y como tú decías, esas frases, pues no debiera ser un solo peso debiera tocarse el área público. Y aquí habría que pensar en que, comentamos un rato que es un problema de carácter estructural y sistémico que ha generado una construcción de entramados, tanto jurídicos como institucionales, que pareciera que disfrazan las cosas. En el fondo, si tú pones a revisar punto por punto, eslabón por eslabón, hay diferentes participantes en el tema de corrupción, ¿no? El famoso diezmo, o sea, aquí le exigían para la obra pública tanto porcentaje para poder participar en una obra, ¿no? Te quiero dar una licitación, tienes que mocharte, ¿no? Es decir, en las instituciones. Y por otro lado, también desde la ciudadanía contribuimos a esa parte. Entonces, yo coincido contigo en ese asunto, ¿no? Esas frases califican, o mejor dicho, identifican o dan cuenta de lo que ha ocurrido en Veracruz. Y aquí lo preocupante es que cuando eso ocurre, pues trae afectación a terceros, ¿no? Es decir, cómo pensar en la violación que ocurre de derechos humanos, por ejemplo, de los que no tuvieron acceso a medicina, ¿no? Los que tuvieron trato de cáncer con agua, ¿no? Dices tú, eso parece que no hay gente que no tiene corazón o que no le preocupa al ser humano. Y eso es una forma terrible o la forma más atroz de la corrupción que se ve reflejada en la falta de atención médica a los niños, a los adultos mayores y a cualquier ciudadano que merece ese trato especial. Insisto, yo no estoy defendiendo al actual gobierno, pero me parece que tiene que luchar contra corriente, contra muchas circunstancias, ¿no? La famosa licuadora que son otros tiempos y que mezclaban presupuesto cuando eran partidas para programas sociales de seguridad pública y que terminaron en otros lados, ¿no? Y al final del día, bueno, pues, ¿cómo puedes trabajar si no tienes el recurso? Se requiere recurso para tener la política pública, ¿no? Y hoy en día, la verdad de las cosas, pues se están intentando reacomodar. No podemos calificar ahorita la administración, tanto federal como local, de si están bien o no haciendo las cosas. Creo que están en ese proceso, ¿no? De poder ir asentando las bases para poder hacer algo por los ciudadanos, ¿no? Por el bien común, por la función para la cual fueron electos, ¿no? Para poder ayudar a los ciudadanos. Lo cierto, eso sí, que la tolerancia y la prisa ciudadana porque esos temas se resuelvan
son mayores. O sea, ya traemos como sociedad prisa de que esto se resuelva, de que la corrupción efectivamente sea reducida a su mínima expresión o desaparecida completamente, y al mismo tiempo que, pues que esto desaparezca, ¿no? Claro, en ese aspecto, como académico, yo me he declarado medianamente optimista. Es decir, el que aparezca un sistema articulado de esfuerzos institucionales con un marco jurídico, con cierta intención, con un programa de trabajo, con una política pública, yo soy partidario de que no va a resolver el problema. Es decir, si nosotros no empezamos a revisar desde las instituciones del compromiso que tienen los gobiernos por resolver el problema, dos problemas básicos: el de la marginación y la pobreza. Y si le sumas a seguridad pública, son tres temas que son latentes para la nación. Si esos temas no se resuelven desde la parte medular de donde surgen, es decir, de la pobreza, de la marginación, no podremos hablar de una política pública que resuelva el tema de la corrupción. Son esfuerzos y creo que se están sentando las bases. Pero para que este modelo sea integral y que permita realmente ir viendo resultados, porque al final del día los ciudadanos dicen, yo quiero ver resultados, sí, claro, ¿no? O sea, No declaraciones, etcétera, quiero ver resultados. Y para que pueda alcanzar resultados, pues había que esperar un periodo importante de tiempo, como pasó con la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Llevamos 11 años y todavía pareciera que con la reforma del 19 constitucional regresamos, ¿no? Pero está en proceso. El tema de la reforma laboral que acaba de darse, que teníamos atrás unos 50 años, llega la justicia laboral, ¿no? En un momento en que las exigencias así lo permiten, pero es algo que tenemos que haber trabajado hace mucho tiempo. El tema de mecanismos alternativos de solución de controversias para no llegar a juicio es un tema que tienen trabajando en otros países latinoamericanos hace 40, 50 años también. Y que lo veíamos en películas, en caso específico de Estados Unidos solamente, ¿no? Y nosotros lo venimos trabajando apenas, ¿no? Entonces, estamos entrando como país en proceso de reciente creación. Es decir, no podemos decir, bueno, va a funcionar a partir del próximo año, por decisión política, no. Este es un trabajo que tiene que hacerse, insisto, de todos, no solo de instituciones, sino de ciudadanos, para poder construir bajo los esquemas de la gobernanza. La gobernanza es la participación directa entre ciudadanos, el acompañamiento para hacer política pública y para tratar de resolver los problemas, como ya lo han superado los países en Europa, ¿no? Ahí lo tienen totalmente superado. Sus preocupaciones son otras. Nuestras preocupaciones aquí es que haya comida, que haya alimentos, que haya trabajo. El día a día, ¿no? El día a día, ¿no? De veras, si pusiéramos el compromiso de la vocación de servicio, si tuviéramos servidores públicos comprometidos con la función pública y saber que el estar en el servicio público es precisamente servir, ¿no? Y no servirse, entonces estaremos hablando de otras cosas. Pero insisto, como lo planteaste muy bien tú al principio, es un tema cultural. Es decir, cambiar el chip en el tema cultural, y esto había que hablar de programas de estudio, de planes, hablar de lo que quitaron de las materias de civismo, que es importantísimo llevarlo desde pequeñitos. El tema, yo lo he tratado mucho en mis clases, el tema de la educación emocional. Si una persona no está preparada emocionalmente, puede fallar en muchos aspectos, ¿no? Es importante que desde pequeñitos les vayamos formando el tema de manejo de las emociones, ¿no? Aquel que se estresa o que explota o que termina gritando o golpeándose, ¿no? Hemos visto en los videos que publican luego en las redes sociales como una persona le reclama a otro automovilista, se baja, le paga un disparo y ahí termina la cosa, ¿no? Y se va tranquilamente. Siempre. Entonces, eso tiene que ver con las emociones, es algo que tenemos que trabajar también desde pequeños. El tema de la cultura, ¿verdad?, tiene que ver con respeto, con valores, con principios, que hay que trabajar también desde la escuela. Si bien es cierto, es importante porque eso se da en la casa, pero también tienen que reforzar en las escuelas. Claro. Las escuelas tienen que tener ese compromiso social, no solamente de la matemática, la física, la apreciación de las artes. Una persona que aprecia las artes le da mayor valor a la estética, al ser humano. El regresar al humanismo en los ciudadanos es muy importante para no perder que la tecnología nos ha ayudado mucho, pero también ha servido para distanciar, ha generado una distancia entre las familias, entre el hijo y el padre, ¿no? Entre los hermanos. Ha generado los juegos, las iPads, las tablets, pues se han encasillado a los chicos, y obviamente habría que regresar a buscar a la convivencia en la calle, entre padres e hijos, entre hermanos, ¿no? La comida familiar donde platicaban de las anécdotas de los abuelitos. Es importante que regresemos a ver ese punto, ¿no? Ok, muchos temas fuiste soltando, pero ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresando del mismo, pues seguimos con muchísimo gusto platicando sobre el tema? No se nos despegue, esto es Agenda TV y estamos platicando con José Guadalupe Altamirano Castro, presidente de la Academia de la Función Pública y Sistemas Anticorrupción. Regresamos.
La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Seguimos platicando con José Guadalupe Altamirano Castro, temas de la función pública y la anticorrupción, que decíamos al arranque de este programa, que sí estaba de moda. Oye, José, muchos temas fuiste disparando hace rato. Hablabas de las distintas instituciones para este asunto del combate a la corrupción, y al respecto yo te lanzo la pregunta. ¿Acaso toda esta arquitectura jurídica, administrativa, desde lo público, no ha demostrado ya claramente que ha fracasado? Y retomemos el tema desde Miguel de la Madrid, Contralorías, Auditorías Superiores, el Orfies en el caso de Veracruz, y cada vez más y más y más y más instituciones para combate a la corrupción, y lo único que, en función de los resultados, lo único que hemos logrado hacer es generar más burocracia y muy poca efectividad en el combate a la corrupción. ¿Cómo hacerle ahí? Sí, fíjate que muchos ciudadanos tienen esa percepción, ¿no? O sea, pueden decir, estamos cansados de tantas instituciones que a lo mejor a veces se convierten en elefantes blancos o en agencias de colocación y realmente no contribuyen a generar algo, ¿no? Yo pienso que, yo ahí me puedo pensar que ser optimista, ¿no? Porque si bien es cierto que ha habido instituciones desde, como tú muy bien lo señalas, de la etapa seriamente como política pública, claro, también es cierto que estaban desarticulados, o sea, cada quien trabajaba por su cuenta. Se supone que en la reforma del 113 constitucional en 2015, con la que se crea este Sistema Nacional Anticorrupción, pues la intención es articular esas voluntades, es decir, articular el tema del área de fiscalización, el tema de acceso a la información, el tema de la Fiscalía Anticorrupción, el tema del Consejo de la Judicatura, el tema del Tribunal de Justicia Administrativa, el tema del Comité de Participación Ciudadana, el de la Contraloría como tal, y obviamente articular estos esfuerzos para construir una política pública. Insisto, esto es como cuando tú quieres cambiar el paradigma o el chip de alguien, ¿no? Para eso hay resistencia natural. Claro, y yo entiendo ahorita que estamos en ese proceso, en la atracción de las fuerzas, ¿no? Es decir, en el estira y afloja para realmente entrar en ese juego que permita, desde la franqueza, la honestidad y el compromiso de cada una de las áreas que integran el comité coordinador, que son los responsables de la política pública, de aceptar esa situación, ¿no? Y hay resistencia porque a lo mejor dice, bueno, ¿cómo los demás grupos van a evaluarme a mí, ¿no? En algunos de los miembros, ¿no? Eso obviamente pues hay una resistencia natural. Entonces yo considero
me parece que el diseño institucional sí reúne la mayoría de las condiciones apropiadas para implementar una política pública. ¿Qué es lo que falta? Todavía falta integrar algunos elementos. En el caso a nivel federal, falta integrar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No sé si recordarás que por allá, sí, poco más de un año, se propuso a los 18 magistrados, pero tú recuerdas ciertamente que cada uno tenía su corazoncito de algún color específico, ¿no? Entonces traían el bagaje o el chaleco, la vestimenta de un partido político. Y si vamos a hablar de corrupción, tenía que estar separado, ¿no? Para no favorecer a sus correligionarios. Entonces se desechó ese asunto y se pospuso y hasta la fecha no ha designado. Entonces, ¿qué significa esto? Que no está complementada esa parte de la articulación de la política pública. La pinza, porque además es el órgano que va a sancionar, ¿no? De los delitos de hechos por corrupción, es el que sanciona. Entonces, si no está integrado, ¿cómo le haces, no? En el caso de las demás entidades federativas, porque también ordena la propia reforma del 113 que se articule esa política anticorrupción en cada entidad. En el caso de Veracruz tenemos articulado casi todo, pero hay entidades que todavía no. Es decir, todavía no hemos culminado ese proceso. Es decir, no se ha construido todo el entramado de órganos en el marco jurídico que se ha diseñado. No digo que con eso vaya a resolver, pero el hecho que estén sentados creo que es un avance ya importante, ¿no? Si bien es cierto, insisto, no se va a resolver de hoy para mañana o decir el próximo año ya no hay corrupción. No se puede de esa manera. Tenemos que ir trabajando desde este órgano, de este comité organizador, la política pública, se va a dar las directrices para estos efectos. Y obviamente algo que nosotros también hemos señalado es que, por ejemplo, en el comité coordinador el voto del ciudadano solamente representa a uno. Entonces tiene que tomar una decisión de política pública, es disparejo el asunto, porque frente a las instituciones que son 6 votos, el del comité de participación solamente es 1. Entonces si votan algo, obviamente la mayoría ahí y luego. Ahí de entrada me parece que había que reformar tanto el 67 bis de la Constitución de Veracruz como el 113 propio de la propia Constitución Federal que regula el sistema nacional. Y a lo mejor también pensar, como tú bien lo dices, hay instituciones que no están contempladas, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos es importante que participen en ese escenario, que participe también el órgano electoral. El derecho a no vivir en la corrupción debería ser un derecho humano, ¿no? Por supuesto, ¿no? El asunto del órgano electoral que tampoco participa directamente el Poder Legislativo. Es decir, todavía falta sentar en la mesa a otros actores que tienen que ver y que podrían contribuir desde la cancha en la que están en la cuestión de esta política que es necesaria. Y en la medida en que se incorporen, quedan más visibles sus acciones. Es correcto. Y en la medida que quedan más visibles sus acciones, más los podemos ir evaluando. Pero, José, yo te pregunto, ¿acaso el tema no es que es muy complicado encontrar ciudadanas, ciudadanos formados en el derecho, en todas las áreas de este país, desde los colegios, academias, lo demás, que no tengan relación con los partidos políticos? Es decir, realmente nos es tan difícil encontrar ciudadanos libres de colores partidistas, tú que pusiste el tema hace un momento, que al final del día se disfrazan de ciudadanos y se cuelan en este tipo de instituciones y al final por abajo de la mesa a los distintos partidos ahí les van pasando la información, aguas porque va por aquí, aguas porque va por acá, o en la toma de decisiones van frenando investigaciones, análisis, estudios o visibilización de este tipo de temas. Sí, y yo creo que sí hay ciudadanos, ¿no? Creo que sí hay ciudadanos, pero si tomamos en cuenta cuál ha sido el nivel de participación, podríamos hacer una evaluación y decir que es escasa, ¿no? Si bien en los últimos años ha contribuido en una parte importante en la construcción de diferentes políticas públicas, sí hay un empuje todavía más significativo de los ciudadanos. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? La primera ley contra la discriminación en Latinoamérica es mexicana y esta se debió precisamente al empuje de los ciudadanos, no fue del gobierno, obviamente si fuera eso, pues no lo iba a hacer. La primera ley que crea el acceso a la información, la ley de transparencia, fue una iniciativa también de orden ciudadano, a partir de ciudadanos, no fue por gobierno. Obviamente el gobierno jamás iba a pensar o querer aceptar que esa información fuera pública, ¿no? Y la ley 3 de 3, que es con la que se crea el sistema nacional, es una iniciativa que tú conoces, que viene de los ciudadanos, de los empresarios, ¿no? De Transparencia Mexicana, que contribuyeron a algo que se venía postergando. Por eso digo, no digo que esto vaya a resolver, en la reunión, el marco jurídico va a resolver el tema de corrupción, está abonando, ¿no? Pero en esto yo creo que sí
que sí apoyó, sí influyó mucho el tema de la participación ciudadana. Y insisto, el que ya esté sentado un ciudadano en el seno del comité coordinador es un avance. Insisto, no resuelve el problema, pero ya empezamos a caminar en algo. O sea, ya empezamos a tener esa sensatez de que hay que reunirse, hay que platicar, hay que hablar el tema, ¿no? Si lo callamos, también es corrupción, ¿no? Aquí hay que hablarlo y decirlo y tratar de ir buscando alternativas. Pero el tema de los ciudadanos sí puede haber, ¿no? Hay gente filtrada en todos lados, ¿no? Claro. En el propio Poder Legislativo, pues hay gente que asesora y que obviamente busca que las cosas no salgan porque van a afectar a alguien, ¿no? Eso pasa en todos lados, hasta en la academia, ¿no? Pasa en todos lados. Hay intereses que siempre están en juego y que por ahí alguien cuida o protege para que las cosas no caminen, ¿no? Pero también hay ciudadanos comprometidos que nos gusta alzar la voz y que tenemos una opinión estudiada, ¿no? Analizada, investigada, con datos, con hechos, para poder aportar algo. Y creo que sí los hay. Me parece que en Veracruz hay ciudadanos con esas características, con esos perfiles para integrarse a un equipo que permita luchar contra este cáncer social, ¿no? Sí. Y ya para ir cerrando, y justamente en virtud de esta idea de ir encontrando ciudadanas y ciudadanos libres de cargas políticas, digo, todos tenemos nuestro corazoncito a la hora de votar, obviamente, ¿no? Digo, y es válido y legítimo. Es un derecho, ¿no? Pero ya en términos de ya cargarse a un partido u otro, siendo o estando en estos ámbitos, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino y lo que tiene contemplado justamente la Academia de la Función Pública y los sistemas anticorrupción que tú presides, ya para ir cerrando este tema, José? El trabajo que pretende la Academia, y lo platicábamos ahorita en la presentación reciente de la última obra que realizamos entre los diferentes miembros, es no entrar en polarización, no entrar a calificar o descalificar administraciones o funcionarios o servidores públicos. El asunto de la Academia es un trabajo serio y es de orden académico, de investigación, con datos fundamentados para ofrecer alternativas. La obra que recientemente terminamos es un análisis sobre la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y los retos y perspectivas que tiene. O sea, ¿qué reto tiene, por ejemplo, el Comité de Participación? Que a mí el que se me antoja inmediatamente es el poder legitimarse entre los ciudadanos. Claro. Es decir, que no vayan a convertirse el Comité de Participación Ciudadana en un ente burocrático más, ¿no? Y que no represente al ciudadano a otro ciudadano, ¿no? Como pasa con los legisladores, que algunos no representan a ningún ciudadano, ¿no? Sí. Sino se representan a ellos mismos con sus intereses y los intereses de su partido político. Entonces, la recomendación que hacemos en parte del libro es que los ciudadanos realmente representen a los ciudadanos y les den la voz que requiere el ciudadano, ¿no? Insisto, hay que todavía ampliar la participación ciudadana en términos de la votación, pero me parece que ya el que esté sentado un ciudadano con esas características, pues pueda abonar en este asunto del combate a la corrupción. No, pues mucha chamba al respecto en la parte divulgativa, informativa, formativa, no solamente de los integrantes de esta academia, sino hacia el exterior, justamente porque ustedes necesitan y requieren mucho fogueo con el ciudadano y la ciudadana, ¿no? Justamente para poderle llevar esas reflexiones. De hecho, creo que lo que falta trabajar en diferentes espacios es el proceso de socialización de esta información. Tú le preguntas a un ciudadano común y no sabe que existe un sistema anticorrupción, no sabe que hay órganos que integran el comité coordinador, no sabe que hay un órgano que se llama comité de participación. Lo conocemos los que ustedes que están en los medios de comunicación, los que somos académicos y estamos involucrados con la función pública, pero el ciudadano que es obrero, el ama de casa, no tiene acercamiento. Creo que parte ahorita del compromiso que debe ser el comité de participación ciudadana es trabajar en un proceso de difusión, ¿no? Porque si no lo conoces, no puedes contribuir, no puedes hablar de él, ¿no? Entonces es importante que los ciudadanos se apropien de la información, que conozcan los órganos, claro, que se haga una difusión importante para efectos de que entrada, pues entiendan que hay alguien que tiene la intención de trabajar, ¿no? Y cómo pueden sumarse, ¿no? Y nosotros como académicos, pues nuestra cancha la defendemos y aportamos algo, ¿no? No nos quedamos callados o conformistas porque las cosas no van a cambiar. Insisto, y yo comparto luego con mis alumnos, si alguien va a cambiar y apoyar, somos nosotros desde la cancha en la que estamos. Yo como académico, pues mi compromiso debe ser con la docencia, debo ser honesto en mi trabajo, debo ser honesto en prepararme, en especializarme, en estar en una constante actualización, en constante profundización, en buscar mecanismos que hagan involucrar a mis alumnos, que hagan investigación, que hace falta hacer investigación. Sí, hoy en día nada más recorremos al Wikipedia o al Google,
Ya no hacemos lo que hacíamos en la antigüedad nosotros, cuando nos tocó estudiar, ir a los ficheros, a las bibliotecas públicas, sacar la tarjetita y buscar el libro en el estante, ¿no? Hoy en día vas en Wikipedia, copias la información y la pegas. Ni siquiera la ley, ¿no? Nada más, aquí esta frase parece, vamos. Y quienes damos metodología o seminario nos damos cuenta cuando copian una nota, una cita completa, ¿no? Pero bueno, entonces, insisto, nosotros como ciudadanos, en el papel que estemos como docentes, como padres de familia, como ciudadanos comunes, podemos hacer mucho desde nuestra cancha. Como académico hay mucho que hacer en hacer reflexionar, hacer críticos a los estudiantes. En el ciudadano, siendo respetuoso de las normas, desde el saludar, el dar los buenos días, eso habla de un buen ciudadano, ¿no? Y desde ahí contribuimos. Para poder exigir, hay que aportar. Yo quiero exigir al gobierno que aporto como ciudadano. Claro. Mi compromiso es desde la cancha en la que yo decía, bueno, si el problema nos preocupa el tema de la contaminación, pero ¿qué hacemos? Decimos, es que el gobierno no ha hecho esto, el gobierno no ha sembrado. Bueno, ¿por qué no nos organizamos como comunidad y sembramos en nuestra colonia árboles? Y empezamos a resolver. Pero insisto, ya no debemos de vivir con culpas y decir que el responsable está junto a nosotros o frente a nosotros, o que está en los gobiernos o que está en los partidos políticos. No, como ciudadanos podemos hacer. Y hay muchos ejemplos de ciudadanos destacados que han innovado y que han tratado de contribuir desde el espacio en el que están para aportar algo para hacer un mejor país y en este caso un mejor estado para Veracruz, ¿no? José, palabras finales para nuestro auditorio pues en este tema que pareciera a veces, como tú dices, tan lejano, pero que al final del día nos pega a todos el tema de la corrupción. Toda tuya la cámara para que le platiques aquí a la audiencia. Fíjate que agradezco mucho primero el espacio por esta gentil invitación. La verdad es que cuando tú lo puedes ver, uno se emociona. Yo como académico, como docente, me emociono y me apasionan las clases. Cuando hablo de un tema como este, me apasiona porque no es que entremos a la moda nosotros. Varios académicos de la academia tenemos ya un buen tiempo hablando no solo de corrupción, hablamos de transparencia, hablamos de buen gobierno, analizamos textos de Díaz Arana, de Mauricio Merino, de Omar Guerrero, de Luis Felipe Aguilar Villanueva, ¿no? Los impulsores de Por todo supuesto, este debate. ¿no? Y que han hablado no solo de esto. Yo, por ejemplo, estoy ahorita trabajando en un libro que se llama Los perfiles profesionales del servidor público. Me parece que un tema que es importante, que también abona al combate a la corrupción, es tratar de elegir perfiles. Y perfiles no solamente es la formación académica, estamos cuadrados con eso. O sea, no, eso no es perfil. El perfil es la formación académica, el perfil es la experiencia también que se pueda generar, el perfil también es la vocación de servicio que tengas, el perfil también es la legitimidad social que te respalda como ciudadano ejemplar, ¿no? En fin, la verdad es que insisto, la transmisión o el mensaje que queremos dejarle es que el que podamos reconstruir el tejido social, el poder cambiar el chip, el cambiar el tema cultural en nuestra cabecita, no depende más que de nosotros, empezando siendo padres cultivando valores y principios en nuestros hijos y siendo ciudadanos ejemplares en la calle, en la casa, en el trabajo o en la cancha en la que estemos. Este asunto de resolver los problemas del país no depende del gobierno, de las instituciones, depende de todos. Y como ciudadanos podemos aportar muchísimo. Ustedes aportan como medios al tratar de reflexionar, analizar y debatir esos temas y que lo sepa la ciudadanía. Y nosotros aportando la parte teórica, la metodología para tener una política pública, establecer un plan de trabajo. Esa es la tarea que hacemos como académicos y que ponemos a disposición de los ciudadanos. Y los invitamos a revisar el libro. El libro no se hizo con fines de lucro, ¿no? El libro es con un sentido estrictamente académico. Lo pueden bajar en la página de la UX, ahí está totalmente gratuito. ¿En qué parte, en qué segmento, sección de la página de la UX? Entras a la biblioteca virtual. Ajá. Y ahí te despliega el catálogo de obras electrónicas y ahí está el anterior libro que hicimos, ese de transparencia, buen gobierno y combate a la corrupción, y esta segunda obra que es la implementación del sistema anticorrupción, retos y perspectivas, así como tal lo buscas y ahí te aparece completito, lo bajas y con mucho gusto lo pueden leer, lo que mis compañeros de la academia, que quiero mencionarlos, entre ellos Adriana del Valle Garrido, que habla sobre la ética pública y el combate a la corrupción, el caso de los doctores Carlos Antonio Vázquez Suara, Vázquez Ganda y el doctor García Méndez, que hablan sobre la tipificación y que hubo en el 19 constitucional de los delitos por hechos de corrupción, ¿no? Está el caso del doctor David Quitano, que hace un espléndido estudio sobre la repercusión económica de la corrupción. ¿Cuánto nos cuesta al país en el Producto Interno Bruto, a gran escala, a pequeña escala? Es un estudio pormenorizado de este aspecto.
El maestro Diego Alonso Rodvelar, que además es director de posgrado de la UX, él habla sobre la política anticorrupción como tal, como política pública. Está la doctora Estrella Iglesias, la magistrada del Tribunal Constitucional, que hace un puntual análisis sobre la participación del tribunal como eje accionante del sistema anticorrupción. El doctor José Lorenzo Álvarez Montero, que es conocido académico y jurista, pues él habla de un decálogo del combate a la corrupción. Está también Juan David Obando, que habla sobre el derecho a la información y la participación ciudadana. Está también la doctora María de Lourdes, que habla sobre el tema de la fiscalización de los recursos públicos. Está la maestra Marta Casino, que habla del procedimiento que hay que hacer cuando un servidor público incurre en una falta administrativa o en un hecho que la ley tipifica como delito de corrupción. Pues bien, la verdad es que el libro es una riqueza importante para quienes puedan y tengan la oportunidad. Insisto, no es de fines lucrativos, lo pueden bajar totalmente gratuito en la página de la UX en la biblioteca virtual. Pues ahí está, con eso nos quedamos, José. Pues que sea la primera de muchas charlas. Sin lugar a dudas ha sido muy interesante este pimponeo, que esperemos que al auditorio le parezca lo suficientemente interesante para que comparta esto y que seamos tema en algún momento, justamente esta charla, para que se replique y se replique, porque tenemos juntos que ir inundando con este tema, con estas reflexiones a la sociedad completa. Hay que contagiarnos. Este contagio sí vale la pena. Por supuesto, y yo encantado cuando tú me lo digas, con muchísimo gusto, e incluso podemos invitar a algunos de los otros miembros de la academia, que cada uno tiene algo que aportar, ¿no? Como acción, y que hoy en día pues, lo aportan a través de la academia en un texto como este o el anterior que ya hemos publicado y que ponemos a disposición de cualquier ciudadano. Perfecto, José. Muchas gracias por ese diálogo. Bien, esperemos que sea de su interés, de su agrado y que nos ayuden a compartir este diálogo con José Guadalupe Altamirano Castro, presidente de la Academia de la Función Pública y los Sistemas Anticorrupción. Esperamos que sirva para seguir reflexionando sobre estos temas. Soy Tomás González Corro, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos. Sociedad 3.0 Multimedios presentó